Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2. Es el capítulo que vamos a estar meditando en esta mañana. El pasaje es un pasaje muy conocido, un pasaje que justamente tiene que ver con este tiempo de Navidad, una vez que ya el Señor Jesús ha nacido. Pero tenemos que recordar una y otra vez que cada señal de Dios, que cada ocasión, que cada, no sé qué palabra utilizar, que cada evento en la historia de la humanidad, y especialmente guiada por la mano de Dios, es importante reconocerla, no pasar por alto. Porque muchas veces queremos entender algo pasando por alto un montón de cosas. Es como querer aprender acerca de la muerte cuando pasamos por alto la vida, que hay que aprender a vivir. Y por otro lado, queremos aprender solamente a vivir sin tener en cuenta la seguridad de la muerte. Cada evento en nuestras vidas tiene que ser pensado, tiene que ser reflexionado. Y tenemos que dejar que Dios nos hable a través de todas las situaciones, de cada evento que Dios va guiando. Por eso durante todo este último mes nos hemos estado preparando para la Navidad, preparando para celebrar el verdadero sentido y significado de la Navidad. La Navidad es el nacimiento de Jesús. Eso es todo, la Navidad. Todo lo que rodea, todo lo que hemos agregado alrededor de la Navidad, toda la industria que se monta alrededor de la Navidad, eso no es la Navidad. Eso forma parte solamente de nuestra cultura y de gastar nuestro dinero. Porque realmente son los que dominan ese tiempo, son los comerciantes. Y si no, fíjense, cada vez hay más ofertas, cada vez hay más días que se agregan. No, última oferta, últimos 10 minutos, 50% off de un caramelo que usted compre, pero tiene que comprar un montón de otras cosas. Pero el mundo se enloquece para ir a comprar. Un humorista chileno, amigo, puso el día de ayer. Dice, Papá Noel es un estafador. Dice, es un engaño. Dice, porque los que nos endeudamos somos los papás, no él. La agarraron, ¿no? Los que se endeudan con todos los regalos y con todas las cosas, ¿quiénes son? Los padres. Papá Noel, Papá Noel se lleva toda la gloria y no gastó nada. Por eso, ¿qué es lo que hay alrededor de la Navidad? ¿Y qué es la verdadera Navidad? Por eso fuimos meditando todos estos domingos y encendiendo cada una de las velas que nos preparan para recordar y preparar ese tiempo de la verdadera Navidad. Mientras otras creencias son el mejor esfuerzo del hombre en alcanzar a Dios, el cristianismo es el mejor esfuerzo de Dios de acercarse a nosotros. Justamente la Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando usted se plantea qué diferencia hay entre una creencia y otra, entre una religión y otra, tiene que tener la plena seguridad de qué es lo que sostiene la fe en Dios. Y repito esa frase porque creo que nos acerca a entender mejor la Navidad. Muchas creencias, o todas las creencias, son un esfuerzo, un intento del hombre de acercarse a Dios. Pero la verdadera Navidad, lo que realmente el cristianismo significa, es el esfuerzo de Dios acercándose a nosotros. Cuando Dios da la señal y cuando Dios da el anuncio de que Cristo Jesús ha de nacer, dice, pondrá su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Es Dios acercándose a nosotros. Por más que el hombre quiera acercarse a Dios, por más buenos intentos que querramos hacer, no podemos acercarnos a Dios, sino que es Dios el que se acerca a nosotros. Y eso es la Navidad. Encendimos 4 velas. La vela del amor, la vela del crecimiento, la vela del servicio y la vela de alcanzar más. Y esas velas nos recuerdan de la Navidad, pero también nos recuerdan el desafío que cada uno de nosotros tenemos dentro del plan de Dios. El ejemplo que Jesús nos deja y al mismo tiempo el desafío y lo que Él espera que cada uno de nosotros, como sus hijos, como sus discípulos, vivamos también de la misma manera en que Él vivió. Por eso Jesús vino por amor a nosotros. Y nuestra vida debe estar basada en el amor de Dios. Porque Dios es amor. Meditábamos el primer domingo en 1 de Juan capítulo 4. Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a los otros. La Navidad es recordar el amor de Dios hacia nosotros y recordar que Dios espera que amemos a Dios y que nos amemos unos a otros. El segundo domingo meditábamos en el ejemplo que Jesús nos deja de crecimiento, en la necesidad que tenemos todos de crecer, en el cambio y en el dolor que el crecimiento traen, demandan y que sí o sí va a ocurrir en nuestras vidas. No hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin dolor. Pero Jesús nos enseña, Lucas capítulo 2 dice que el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Y ese ejemplo que Jesús nos deja es el desafío de todos los cristianos, de crecer de la misma manera en que Jesús crecía. Se fortalecía físicamente, se fortalecía espiritualmente, se fortalecía en su sabiduría, dice que progresaba, día a día progresaba en sabiduría y la gracia de Dios le acompañaba. El siguiente pasaje que habla igual que este de Lucas, es cuando Jesús ya está llegando a los 12, 13 años, cuando va al templo y usa la misma frase, que el niño crecía, se fortalecía, y dice que crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Así tiene que ser este desafío en esta Navidad, de saber que debemos crecer en todos los aspectos, que hay aspectos que son naturales que crezcamos, que físicamente no podemos hacer nada para extendernos o para achicarnos, pero sí en el aspecto espiritual demanda nuestro tiempo a solas con Dios, demanda nuestro tiempo de madurez con el Señor. ¿Y cuándo sabemos que realmente esto está ocurriendo en nuestras vidas? Cuando la gracia de Dios está sobre nosotros, pero también cuando estamos bien con los demás, cuando estamos bien con nuestra familia, cuando estamos bien con los que están a nuestro alrededor. Porque la gracia de Dios abunda en todos los aspectos. El tercer domingo meditamos en el ejemplo de servicio que Jesús nos da, y que de la misma manera espera que nosotros, en nuestra manera de vivir, vivamos de esa manera. Mateo 20 decía que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué nació en aquel pesebre? Justamente para no ser servido, sino para servir. ¡Qué desafío el nuestro! ¡Qué desafío cuando todas las historias que nos gustan a nosotros son aquellas historias de aquel que nace pobre y que va creciendo y que consigue por el esfuerzo y el trabajo y se va engrandeciendo y se va engrandeciendo? Y esas son las historias que nos apasionan. O díganme, ¿a quién le apasiona una historia de alguien que nació millonario y se fue empobreciendo? Nadie sigue esa historia, ninguna de esas historias está ni en las novelas. En todas las novelas siempre nace pobre y después va creciendo. Y bueno, eso es lo que nos ilusiona. Bueno, la Biblia nos enseña que hay valores que son totalmente distintos. Dios, siendo rico en todo, siendo el Dios soberano de todas las cosas, lo abandonó todo para no ser pobre. Ese es el verdadero desafío que los cristianos debemos aprender a mirar. Más en este tiempo donde todo el evangelio, la teología de la prosperidad, ¿verdad? Que el Señor es el que nos enriquece, nos enriquece. Sin duda que el Señor abunda en su gracia. Pero nunca debemos perder de vista que el ejemplo que Dios nos está dejando es el que deja todo y es capaz de ponerse como siervo. Aquel que era el único que no tendría por qué hacerlo, que no tendría ningún motivo para rebajarse. Es aquel que voluntariamente lo hace. Por eso nos enseña que cada uno de nuestros actos deben ser también voluntarios, que nuestra decisión está en juego, que nuestra decisión es la que nos va a mover. No hagas nada por obligación, ni siquiera el servicio a los demás por obligación. Es una decisión voluntaria y es por amor a los demás, por amor a Dios, que uno da esos pasos. Por eso el verdadero desafío que tenemos en esta Navidad y en este año que terminamos y en este año, el próximo año que estamos comenzando, es: ¿soy siervo o solo me gusta que me sirvan? En medio de un país y un continente totalmente consumista, en un mundo consumista, qué difícil es tener la actitud de Dios. Pero por más difícil que sea, no puede ser nuestra excusa para no caminar en esa dirección. Por más lejano que parezca, no puede ser excusa para no caminar en esa dirección. Y el domingo pasado, el último domingo, meditábamos acerca del alcance del plan de Dios. Porque la Navidad nos muestra el alcance del plan de Dios. Jesús mismo dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, la pregunta sería, bueno, ¿qué es o quiénes son los que se han perdido? Y la Biblia es muy clara cuando dice: todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes nos hemos perdido? Todos. ¿Cristo Jesús vino por algunos? No, vino por todos. Y justamente en eso meditábamos el domingo pasado. El Evangelio según San Mateo, que es un judío escribiéndole a los judíos. Esa es la historia. Cuando Mateo escribe, tiene en mente quienes van a recibir esto son los propios judíos, por eso usa tanto del Antiguo Testamento, porque son los judíos los que lo conocían, por eso usa tantas profecías del Antiguo Testamento, por eso busca constantemente una relación del Antiguo Testamento con lo que está sucediendo en el nacimiento de Jesús, y hasta ve algunas comparaciones que uno la ve dudosa, pero bueno, él trata de justificar todo lo que pueda para decir: este Jesús ha sido anunciado en nuestras Escrituras. Como el pueblo judío es el que la conoce, él está relacionándose y dirigiéndose a ellos.
Pero aunque es un judío, hablándole a judíos, de ninguna manera el Evangelio según San Mateo es exclusivista. De ninguna manera, ni en ninguno de los detalles que vemos en todo el Evangelio según San Mateo, nos habla de que Jesús vino por y para el pueblo de Israel de manera exclusiva. No lo dice nunca, de ninguna manera. Al contrario, cada uno de los detalles que Mateo pone es sorprendente, como el alcance del plan de Dios es para todos. Meditábamos el domingo pasado en algo que sorprendió a los propios judíos, incluir en la lista de los antepasados de Jesús a 4 mujeres. Y era sorprendente no solo ya por el hecho de que incluyó a mujeres en una lista en la cual siempre fueron marcadas por hombres, y justamente de estas mujeres de no muy buena reputación moral, sino que cada una de ellas eran de distintas tierras, de distintos lugares, de distintas culturas. Las abuelas de Jesús, fue como pusimos el título del mensaje del domingo pasado, las abuelas, aunque no era la abuela directa, pero las abuelas, las que estaban allí en esta lista, nos hablan de la misión de Dios, nos hablan del alcance de Dios. Jesús tenía sangre cananea, sangre hitita, sangre moabita y sangre judía. El mismo Jesús en persona está en contra de todo tipo de racismo, destruye el racismo desde raíz. No en una manera de pensar, sino aún en su propia sangre. Y cada una de estas culturas eran las culturas enemigas del pueblo de Israel. Por eso es tan notable que Mateo, un judío, le escriba a otro judío, haciendo notar que quien está naciendo tiene sangre de todas las culturas que están alrededor. Por eso el Evangelio era y es internacional. El Evangelio era y es para todos. Esto es algo que tiene que ser la mejor noticia que nos puede pasar. A lo sumo que uno sea judío y se crea que es para él, el mensaje es para todos. Desde el principio del Evangelio, Mateo está hablando que está incluyendo en el plan de Dios a todos. Así como termina el Evangelio con el mandato de Jesús a sus discípulos, diciéndoles ¿qué tienen que hacer? Llevar y anunciar el Evangelio ¿a dónde? A todas las naciones. Así como termina el Evangelio de una manera universal, comienza el Evangelio también de una manera universal. De una manera que nos incluye a todos. El Evangelio es para todos. Y en este capítulo 2, que espero que la tengan abierta allí todavía a sus Biblias, porque esta es la introducción para entrar a Mateo capítulo 2. Vemos una vez más la historia de que los que vienen son de otras tierras, son de otras culturas. A ellos también les fue anunciado desde el cielo el nacimiento de Jesús. Y los primeros adoradores que Jesús tiene, qué notable que vienen de otro lado. Por eso de una manera sobrenatural, con algo que a ellos les llamaría la atención y que no le iba a pasar desapercibido, Dios les muestra una estrella que ellos estaban esperando porque tenían algún conocimiento de que el rey de los judíos iba a nacer, un rey superior, un rey de un reinado que no era conocido aún en el planeta Tierra. Un rey al cual valía la pena emprender un viaje, un rey en el cual valdría la pena cargar con esas ofrendas durante todo el viaje y postrarse delante de él. Ese anunciamiento impactaba sus vidas, pero no se quedaban de ninguna manera con sus conocimientos y en las condiciones en las que estaban. El Evangelio según San Mateo nos marca muy bien
cuándo, dónde y el porqué de las visitas. Alrededor de estos que conocemos como los Reyes Magos, también hay todo un mercado alrededor. Pero me gustaría que meditemos en aquello de lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios nos dice, para no cometer errores ni enseñarles tonteras tampoco a nuestros hijos. Porque hay mucha tradición extra bíblica que puede ser cierta o no, pero que ni vale la pena si es cierta o no, no cambia absolutamente nada. Pero lo que sí nos tiene que importar es lo que Mateo está queriendo transmitir, y por esa razón Mateo escribe algo que es muy importante, y lo que Mateo está escribiendo es algo bien detallado de cuándo, dónde y el porqué de la visita de esta. No sabemos su nombre, así que eso de Melchor, Gaspar y va a saltarle, decíamos cuando éramos chicos, vino muchísimos años después. ¿Que eran tres? Tampoco se sabe, ¿no? La idea es que eran tres porque eran tres los presentes, entonces tiene que haber tres, pero de ninguna parte de la Biblia encontramos que sean tres. Tampoco muy bien definido cuál es el título que tiene, ¿no? Porque algunos lo han llamado sabios, otros lo han llamado reyes, otros lo han llamado magos. De ahí se juntó todo y le dijimos, bueno, los reyes magos. La palabra magos que usa la Reina Valera del 60, que es lo que la mayoría tenemos, es la palabra con la que en Oriente Antiguo se describía justamente a las personas que se dedicaban a estudiar la astronomía, se estudiaban a dedicar la astrología, y que también se dedicaban a la medicina, y que eran de alguna manera bien vistos por el pueblo, tenían como este título, o eran llamados de esta manera magos. Pasa que dentro de nuestra cultura, mago es aquel que hace magia, ¿no? Que no hay nada y aparece o desaparece. Bueno, no es eso lo que ni siquiera la Reina Valera quiere describir. Lo que se describe es que venían de Oriente, venían de lejos. Así como la sangre de Jesús no era propia de Jerusalén, también los que vinieron a adorarle venían de lejos. Y también vamos a ver que aún Jesús se tiene que ir de su ciudad natal a otro lugar. Estos tres, si usted le quiere llamar así, porque hasta ahora no vi ni una película que me entre ni a dos ni a cuatro, ni a tres, siempre. Pero la Biblia dice, depende de la traducción que usted tenga, hombres sabios, magos. Pero sepa que es aquellos que se dedican a estudiar las estrellas. Y venían de Oriente. Lo más seguro es que venían de donde hoy conocemos el país como Irak. Así que estos tres que vienen a adorar a Dios son iraquíes. Eran de donde había salido Abraham cuando sale de su tierra, guiado por Dios, para formar una nación. Al mismo lugar donde fueron cautivos el pueblo de Israel. Su último cautiverio fue allí en Babilonia. Y seguramente de allí esta cultura judía que estaba allí en cautiverio comenzó a compartir sus propias enseñanzas. Y ustedes se acuerdan un poquitito de lo que pasó allí en Babilonia, especialmente nos vamos a acordar la historia de Daniel, de los amigos, que habían sido allí puestos en un lugar de privilegio con el rey. Ellos compartieron sus esperanzas de que iba a nacer alguien especial. Y seguramente aún dentro del pueblo de Babilonia y dentro de toda esta cultura de Oriente, eso quedó prendido allí y estaban esperando. Y pasados muchísimos años, llegaron estos hombres sabios que conocían de esa historia, que sabían de esa historia. Así que esperando que algo suceda, sucedió delante de ellos. Una estrella que los guió, una estrella que les indicó el lugar
donde nacía esta persona totalmente distinta a la que conocí. Dice que fue en Belén de Judea. Así que usted quiere saber dónde, bueno, allí Mateo lo indica bien clarito, en Belén de Judea, y menciona Judea porque había otro Belén, y para que no haya una confusión es Belén de Judea. Belén significa casa de pan, por eso quizás también Jesús se llama yo soy el pan de vida. Dice que eran Belén de Judea, y después ¿qué dice? ¿Qué dice el otro versículo que sigue? ¿Lo tiene? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? Durante el reinado del rey Herodes. Así que tenemos el dónde y el cuándo. Pero también el porqué de la visita. ¿Qué dice la siguiente frase? Venían para adorar. ¿A qué vinieron estos hombres sabios del oriente? A adorar. Ese es el propósito. Por eso, si queremos sacar una enseñanza de los Reyes Magos para nosotros hoy, es mirar la actitud que estos hombres han tenido. Vinieron a adorar a Dios. Y vinieron de muy lejos. Me quedo ahí un ratito para que usted lo piense. Y que de acá vaya bajando. Vinieron de muy lejos. Tuvieron que enfrentar un viaje largo, costoso, cansador, peligroso, y vinieron para adorar a Jesús. ¿Qué lección para nosotros? ¿Qué lección para cuando, me quedé sin carro? Me fui a vivir tan lejos. Tú puedes poner la excusa que tú quieras para no adorar a Jesús. Pero el ejemplo que estos hombres nos dejan es que emprendieron aquel viaje aún sabiendo que era largo, costoso, cansador y peligroso. Se movieron aún con poca revelación. No sabían todo lo que esto sucedía. Lo único que sabían es que alguien iba a nacer, un rey de los judíos iba a nacer, una promesa que el pueblo judío estaba esperando iba a nacer. Eso era todo lo que sabían, y vieron su estrella, vieron su luz aparecer allí, y siguieron con la poca revelación que tuvieron, fueron hasta el lugar donde estaba Jesús. Con la poca revelación que tuvieron, pudieron encontrarse aún con el Señor. Por eso la revelación que cada uno de nosotros recibimos de Dios es más que suficiente para conocerle y poder adorarle. Pero tú también puedes presentar todas las excusas que quieres para no adorar a Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 10 nos dice que lo hicieron con gran gozo. ¿Cómo adoraron a Dios? Con gran gozo. Y presentando sus ofrendas. Repito así en puntos rapiditos cuáles son las lecciones que los Reyes Magos nos pueden hacer a los creyentes de hoy. Vinieron desde lejos, vinieron para adorar a Jesús con poca revelación, con gran gozo y presentando sus ofrendas. Esa es la verdadera adoración. Esa es la realidad de la adoración. Uno creería que cuando le adoraron y empezaron a cantar. Quizás no cantaron nada. La verdadera adoración es el postrarse delante del Rey. Y no es solamente el postrarse, sino de dedicar algo al Rey. Presentarle algo al Rey. Y ese algo no son las obras, ese algo es lo que aquel Rey merece y lo que yo poseo. Sigue el capítulo enseñándonos acerca de la huida a Egipto. Y una vez más,
Esta parte del pasaje lo vamos a dejar para el domingo que viene. Pero una vez más Mateo nos está mostrando de la universalidad del Evangelio. De que el plan de Dios, en la misión de Dios, están incluidas todas las culturas, todas las naciones. Solamente para dejarnos pensando para el próximo domingo. Jesús nació en Asia y fue un refugiado en África. Para cada uno de nosotros que por ahí nacemos en un lugar y nos vamos a otro, Jesús también lo experimentó, su familia también lo experimentó. Jesús también era un inmigrante, también fue un indocumentado allí en Egipto. Por eso es necesario entender que el plan de Dios tiene cuidado de nosotros en todo tiempo. El punto es moverse en ese plan de Dios. Saber escuchar el plan de Dios, obedecer el plan de Dios y saber que aunque eso cueste sacrificio, vale la pena caminar. Vale la pena dejarse guiar por el Señor, porque te vas a encontrar con el Salvador del mundo, te vas a encontrar con el Rey de Reyes y vas a poder postrarte y adorarle como Él es digno de ser adorado. Pero necesitamos estar atentos. La Navidad es un llamado de atención a recordar este plan de Dios. Es notable que Jesús nunca le dijo a sus discípulos: recuerden el día de mi nacimiento. Por eso hasta hay algunos cristianos que no celebran la Navidad y no quieren celebrar la Navidad y están en contra de la Navidad porque ninguna parte de la Biblia se celebra. Y tienen su razón. Pero creo que es una verdadera noticia de gran gozo, como dijeron los ángeles, saber que un Salvador nos es nacido. Es una buena noticia saber que Dios se está acercando a nosotros, que es Dios quien nos está buscando a nosotros. Es Dios quien nos ofrece la salvación y Él hace todo el trabajo. Eso es una noticia realmente para poder celebrarla. Pero no la arruines poniéndole cosas alrededor a esa gran noticia. Un gran teólogo alemán decía que teníamos que quitar de la Biblia, del texto bíblico, todo el mito que hay allí. El mito de la Biblia, pero él reconoce como mito porque dice que la Biblia está escrita en un tiempo precientífico. Y eso no es nada difícil de entender. Claro, antes de toda la ciencia está escrito el texto bíblico. Así que no podemos encontrar algo científico, ni busques algo científico en la Biblia, porque la Biblia está escrita en un tiempo precientífico. Pero que tenemos que retirar, quitar todo eso precientífico que está en el texto bíblico para representar lo verdadero del texto. Para que el hombre de hoy se pueda encontrar con lo que verdaderamente es una locura en el texto bíblico. Y es encontrarse con Cristo Jesús. Es encontrarse con ese Dios que se hace carne. Encontrarse con ese Dios que nace entre nosotros. Encontrarse con ese Dios, Emmanuel. Dios con nosotros. Encontrarse con ese Cristo Jesús que va hasta la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero escándalo del texto bíblico. ¿A qué le dedicamos tiempo? ¿En qué perdemos el tiempo? El tiempo de la Navidad es ubicarnos en lo que realmente vale la pena. Si Cristo Jesús aún no ha nacido en ti, es necesario que esto suceda. Es necesario que la salvación llegue a tu vida. Y la única manera de hacerlo es así como no hubo lugar en ningún lugar, pero sí en un pesebre, en lo más oculto, en lo más oscuro. Jesús está dispuesto a nacer en el más oscuro de nuestro corazón. Por eso que no termine este 2014 sin celebrar la Navidad,
con el verdadero sentido y significado que ella tiene. Y comenzar a enfrentar el 2015 con la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo le voy a invitar a que tenga un tiempo de oración, de que usted termine esta meditación de Mateo capítulo 2 a solas con el Señor. Y especialmente recordar el ejemplo de vida de estos hombres, de estos sabios del Oriente. Y que nosotros podamos tener esa misma actitud. Porque a nosotros también el Señor nos guió delante de su presencia. Nosotros también tenemos la oportunidad de adorarle con gran gozo y presentarle nuestras ofrendas. No es el privilegio para algunos pocos, es el privilegio para el que está atento y escuchando la voz de Dios. Señor, gracias por abrir los cielos para anunciar tu amor por nosotros. Gracias porque lo has anunciado a todas las naciones, a todos los pueblos. Y aún tú sigues queriendo que todos los pueblos se enteren, que todos los pueblos lleguen al conocimiento de tu amor por ellos. Señor, como tu familia, como tu pueblo, queremos darte gracias por habernos incluido en tu plan. Y Señor, danos la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para movernos en tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos.